Buenas noches. La economía española, como las monedas, parece tener dos caras en estos momentos. Dice la ministra del ramo que va como un tiro y, en efecto, hay indicadores positivos y buenas perspectivas para unos años más. Crece el turismo y el consumo. Pero, al mismo tiempo, los jóvenes no pueden emanciparse. Les es imposible comprarse una vivienda y difícilmente alquilarla. Y crece el número de trabajadores que se encuentran en situación de pobreza. ¿En qué quedamos? Por cierto, dicen los partidos a la izquierda del PSOE, abanderados del feminismo, que están en shock con el caso de Errejón, aunque lo sabían desde hacía un año. ¿En qué quedamos? Pero estas primeras palabras del programa queremos que estén dedicadas a los afectados por la Dana, para pedir por las almas de las víctimas, trasladar nuestras condolencias a sus familiares y solidaridad a todos los damnificados. Bienvenidos. Bienvenidos y muy buenas noches. La verdad es que es un lujo siempre tener a los invitados con los que contamos en este programa. Un programa que esta noche cuenta con tres decanos. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica, Pablo Blesa. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Antonio, por invitarme en este día con estas personas tan ínclitas, de las que hay tanto que aprender para hablar de temas tan interesantes como el que tú has subrayado en tu introducción, la vivienda. Serán dos de esos asuntos, pero alguno más que abordaremos también. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Bienvenido, Jaime Sánchez Vizcaíno. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Buenas noches. Que hagas un hueco para estar con nosotros. Y muchas gracias por invitarme, que hacía tiempo que no venía y la verdad es que ha sido un honor que me haya vuelto a invitar, sobre todo por compartir la mesa con estos dos monstruos de la comunicación y de la economía, como es el profesor Blesa, decano, y el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia, mi buen amigo y socio, don Ramón Madrid. Pues muchas gracias por la presentación, por avanzar la presentación al decano, a Ramón Madrid, que el pasado martes, hace tan solo 2 días, era reelegido como decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Ramón, bienvenido, buenas noches y enhorabuena por afrontar, primero por contar con el apoyo de los economistas y luego pues suerte para afrontar ese nuevo periodo. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme. No voy a echar más flores que las que mis compañeros están echándose mutuamente. Es un placer estar en esta mesa y lo que espero es que este momento y esas felicitaciones que me estáis dando por la nueva etapa, ¿no? Por este nuevo periodo del decanato del Colegio de Economistas de la región de Murcia, pues sea la verdad una hora buena porque yo creo que hace falta una excelencia profesional, hace falta calidad y hace falta en estos momentos tan convulsos donde no voy a meterme con nadie, ni con la política, ni con nadie más, pero parece que todo está ahí, bueno, de aquella forma y manera, sin entrar en ello. Hace falta la excelencia, hace falta el análisis, pero hace falta también ser exigente y crítico y poner las cosas encima de la mesa con exigencia y con crítica para que avancemos. Lo digo porque, por ejemplo, la semana pasada hablamos de financiación y de infraestructuras en la región de Murcia y mi opinión personal y la de los invitados es que vamos muy por detrás y que además eso lastra también el futuro. Es importante que las instituciones, que las corporaciones ahí sean exigentes. A ver, nosotros somos exigentes, lo que pasa es que la exigencia de la sociedad civil llega hasta donde llega. Nosotros tenemos un estudio económico de coyuntura que se llama el Barómetro, que lo conocéis todos, que se emite semestralmente y estamos en el, yo creo que llevamos 34 ediciones, llevamos 17 años así emitiéndolo, poquito antes de que fuera mi primera época de decano, fue con Salvador Marín, y siempre se ha puesto de manifiesto el déficit de infraestructura, que no es tanto el déficit, porque hay veces que dicen, no, es que tenemos lo mismo otro, pues no tenemos AVE, sí, es el mismo AVE, es comparable. Y luego también por un tema muy importante que nunca se discute, es la temporalidad. Es decir, no es lo mismo que yo tenga autopista a la misma vez que mi autonomía limítrofe, que yo tenga aeropuertos a la misma vez que mi autonomía limítrofe, si es que entramos en el debate ese del estado de las autonomías, ¿no? Sí. Porque a lo mejor no haría falta tener aeropuertos por autonomía, pero bueno, parece que el debate se cerró en que todos tenemos que tener de todo, pues si todos tenemos que tener de todo, todos tenemos que estar a la misma vez en todo. Y yo sinceramente, yo dudo muy mucho hoy,
a día de hoy que el AVE pueda llegar a Cartagena, que el AVE pueda llegar a Lorca, el problema que tenemos del soterramiento en Alcantarilla. Hay tantísimos problemas que están sin resolver hoy, cuando estamos hablando de tanto tiempo. Quiero recordar que hoy se cumplen, este mes se cumplen 18 años del primer informe del Gorguel, que todos consideramos que era una infraestructura básica para la región de Murcia del futuro. Cumple 18 años, y el proyecto sigue ahí. Y lo único que sabemos, bueno, que administrativamente no se puede hacer según el Gobierno de España. Bueno, parece ser que el presidente López Miras lo expuso en la última reunión con el presidente del Estado, del Gobierno de España, y parece que se va a retomar, pero sinceramente yo no sé qué podemos hacer. ¿El lobby de la sociedad civil o también, por qué no, porque todos los partidos no se ponen de acuerdo? Ya que somos tan pequeñitos respecto a otras comunidades autónomas, ¿por qué no los partidos de la comunidad autónoma hacen ese lobby, esa unión? Que parece que yo lo que he hecho de menos, ¿no? Quizá el consenso entre los propios partidos de la propia comunidad autónoma. Yo planteo en alguna ocasión, Ramón, que al igual que hacen falta 5 o 6 diputados para sacar la mayoría a nivel nacional, si los de aquí de la región de Murcia, de los diferentes partidos, se pusieran de acuerdo, condicionarían también los presupuestos y harían que algunas infraestructuras o inversiones necesarias salieran adelante. Haya o no presupuestos, que parece que de momento no los va a haber, Jaime. No, no lo va a haber, parece ser que no. Todo depende también de la fluctuación política, más que hablando de temas económicos, ¿no? Depende muy especialmente del tema de cómo se va a pronunciar Junts y también cómo se va a pronunciar el otro partido que sustenta al gobierno. Bueno, esto es un canje de monedas, de estampitas, ¿no? Te doy esto a cambio de lo otro, pero la verdad es que el año pasado no hubo presupuesto y este año parece ser que tampoco lo va a haber. Y eso es muy grave, ¿no? Porque la ley fundamental, más importante de un gobierno es precisamente los presupuestos, donde está definido la política económica, las inversiones, como ha dicho bien Ramón, en temas de infraestructura tan importante para nosotros, la región de Murcia, como el resto de las comunidades autónomas. Por tanto, aprobar los presupuestos es la ley más importante de cualquier gobierno. Ya llevamos un año prorrogados los presupuestos y parece ser que al final de año pues va a tener que prorrogarse por segunda vez. Y a pesar, sin embargo, de que esas limitaciones son tan enormes, las empresas de la región siguen tirando adelante y precisamente las de logística son las número 1, a pesar de que existen esos condicionamientos en infraestructuras de comunicación. Es un poco contradictorio. Sí, puede ser contradictorio. Mira, el día 30 de enero del próximo año, os lo adelanto ya, además lo vamos a tener aquí en exclusiva para tu programa Popular Televisión, en la red de cátedra de las empresas familiares hemos hecho un trabajo muy importante desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico y vamos a dar unos resultados muy importantes de cómo evoluciona la economía murciana, porque, como tú bien sabes, el 90% del tejido empresarial en Murcia son empresas familiares, con lo cual va a ser una radiografía muy buena de cuál es la situación económica y cuál de los sectores económicos de la región tira más. Tira mucho, y esto mejor lo dirán los economistas, tira mucho la logística, como también mucho las exportaciones, fundamentalmente el sector hortofrutícola, ¿no? Y bueno, y ha habido operaciones muy importantes, como tú sabes, de adquisición por parte de fondos de inversión en el tema logístico y en el tema del logístico y transporte, ¿no? Pero quiere decir que la región de Murcia, desde el punto de vista económico, es una región que avanza muy positivamente, crea empleo, crea empresas, porque hemos tenido últimamente los resultados que nos ha dado el registrador mercantil sobre el número de empresas que se han constituido. También es verdad que hay un factor muy negativo que es el número de concursos de acreedores que se han presentado en los 4 juzgados de los mercantiles nuestros, pero son empresas pequeñitas, ¿no? Y todo como consecuencia de la devolución de los préstamos ICO, los préstamos COVID, como tú recordarás. Pero en general, salvo el mejor criterio de los contertulios, y por lo que yo veo en mi vida profesional, yo creo que la economía murciana va muy bien, se está creando empleo, se está exportando muchísimo, que es un factor. El turismo también ha aumentado los índices del turismo, según el barómetro del Colegio de Economistas, y por tanto yo sería, la verdad, muy positivo desde el punto de vista de creer en nuestra región como una fuente de creación de empleo. Los murcianos somos fundamentalmente gente muy prometedora, desde el punto de vista de muy activo en la creación de empresas. Y por tanto, creerse en Murcia es creer en la empresa. Bueno, Jaime no termina de verlo exactamente con tanto optimismo, ahora le preguntaré yo, pero quiero abrir un paréntesis porque ha dicho, Ramón, y Jaime ha dicho, el otro partido que sustenta el gobierno no lo ha nombrado. Y yo quiero abrir un paréntesis sobre esa cuestión que yo apuntaba también al principio, Pablo, sobre todo este conflicto, y luego volvemos con el tema de la economía, todo este conflicto que hay en torno a las denuncias sobre Errejón. ¿Se ha cerrado ya la crisis política?
va a haber consecuencias también judiciales. Ya sabemos que el juez Adolfo Carretero, de instrucción número 47 de Madrid, ha hecho una pregunta al Congreso para saber si el ex portavoz de Sumar ha entregado ya su acta antes de citar a la víctima para ratificar la denuncia policial. Todo esto, la verdad es que ha sacudido a los partidos a la izquierda del PSOE, y yo no sé si también hace tambalear al propio gobierno o fortalece al partido mayoritario como es el Partido Socialista. ¿Qué te parece? Es un caso el de Errejón en lo personal que me recuerda mucho a un libro que yo he leído en periodos de mi vida, fantástico, conocido por todos, de Stevenson, Mr. Jekyll and Mr. Hyde, y ahí lo que ves en esa enrevesada carta en la que él se despide de la vida política, lo que ves es como una distrofia, como un personaje con una gran bipolaridad, en que él mismo se separa en dos, uno la persona y otro el monstruo al que le ha llevado su permanencia en la vida política 10 años en lo que él llama la línea de choque, la primera línea de la política. ¿Y ahí qué es lo que ves? Pues lo que ves es un chico talentoso, inteligente, militante, con inclinaciones políticas, que de pronto es aupado a una fama que lo sobredimensiona, que es aupado a una posición de influencia que excita su narcisismo, y vemos una persona que descarrila absolutamente y que es tan narcisista que cree que cuando abusa de una chica, ya que él tiene poder, tiene influencia, se considera atractivo, que prácticamente le hace un favor. Ese es el problema de esa gente. Es decir, no ven que cuando están abusando, también protegidos por lo que creen que es una especie de coraza indestructible que lo va a hacer impune, pues yo creo que ellos creen en el fondo que le hacen un favor a esas chicas, y eso trae a colación también una muy fea expresión que hizo el presidente Donald Trump hace unos años, pero que repitió en un juicio por abusos 30 años antes, de 30 años atrás, que decía: un hombre millonario y con poder toca a una chica como quiere, y en el fondo a la chica, digamos, que le apetece, que uno puede hacer lo que quiera si es millonario y tiene poder. Yo creo que Errejón, en lo personal, ha caído en esa trampa de su narcisismo. Y luego está, ¿qué va a ocurrir? Porque un hombre que tenía un discurso feminista, que ahora se descubra que ese discurso feminista iba acompañado de una contradicción brutal en su comportamiento y una falta de ejemplaridad tan grande, si esa falta de ejemplaridad va a tocar a los elementos, es decir, va a tocar el corazón del partido, de la coalición de partidos en la que él estaba y de la que era una figura carismática. ¿Y esto qué significa? Que puede que Sumar desaparezca, y va a desaparecer por el caínismo entre Podemos y Sumar, entre Pablo Iglesias en el pasado, su esposa, la señora Montero, y luego Yolanda Díaz, y esa zona de la izquierda puede que la devore el PSOE, pero será un PSOE que, aún devorando esa zona de la izquierda, ese flanco, será más pobre. Sí, en cualquier caso, yo también recuerdo, tú también te acordarás, aquel lema de compañera, yo sí te creo. Claro, lo digo porque cuando esto saltó, cuando esto saltó hace un año, a quien no se le creyó, al parecer, a esa compañera que dijo aquello, y quienes apoyaban aquel lema decidieron yo creo que no es que ella, ¿no? Es algo peor. Yo creo que no es que no se le creyera, es que se la buscó para que se callase y para encubrirlo. Entonces, a él se le encubrió porque ahora resulta que Pablo Iglesias dice: todo el mundo sabía, todo el mundo había sido testigo, tenía denuncias, había habido quejas. Es triste que una mujer se sienta tan amenazada y tan débil frente a un hombre como Errejón, en el fondo una basura, que no se atreva a dar la cara, y la denuncia inicial que inicia el proceso sea anónima. Eso es muy grave. Luego ha aparecido esta presentadora, Melià, de catalana, que ya ha presentado una denuncia en un juzgado, y obviamente va a ser juzgado por 3 delitos sexuales. Jaime, como letrado, sí, aquí hay recorrido también judicial, ¿no? Hay preguntas primero para ver si está aforado, si no, qué ocurre, sí, ¿no? Y habrá... Mira, yo creo que voy a ser la... Me parece que lo que digo, lo que voy a decir no va a gustar. ¿Por qué? Porque yo creo lo que se llama la presunción de inocencia. Y entonces quiere decir que yo hasta ahora no he visto nada que la denuncia presentada por la actriz, ¿vale? Y he visto un escrito, una carta que presentó Errejón a la hora de presentar su dimisión, que en ningún momento, por lo que yo he leído, reconoce ningún hecho delictivo. Todo lo que sabemos de este tema es por la denuncia de la actriz, por otra señorita también que sale en algún programa de esto de televisión, y luego por esos chats privados que se han cruzado a través. Es decir, estos son los hechos.
lo que sabemos a través de terceros, pero el señor Errejón todavía no se ha pronunciado. Entonces, como abogado, lógicamente debo creer el principio de presunción de inocencia que está consagrado en la Constitución española. Vamos a ver, cuando el juez le llame, su declaración, porque esta mañana ha aparecido un magnífico artículo, que lo recomiendo que se lea, de uno de los mejores abogados penalistas de España, que es Luis Romero, que aparece en el Confidencial Legal, y dice 48 dudas razonables sobre la declaración de la denunciante. Entonces, vamos a ver, hay una denuncia, hay una instrucción de la causa, porque ya se ha pedido permiso o autorización al Parlamento, en el hecho de si era o no aforado o no, ya se sabe que no, y el juez va a investigar. Vamos a ver el transcurso de la investigación. Primero, dos cuestiones fundamentales. Primero, si los hechos son constitutivos de delito, si hay prueba del tema, y luego también tenemos que ver, desde el punto de vista jurídico-penal, dos cuestiones. La pena que se le podría imponer, que es de 1 a 4 años, si hay algún atenuante, porque parece ser que este señor no está en un estado psicológico y desde el punto de vista de adicciones, que eso es lo que se ha comentado, por parte de eso puede ser un atenuante de la responsabilidad penal. En todo caso, su comportamiento, si es cierto, como todo apunta que sí lo es, indiciariamente, hablando, amoralmente es una moralidad, y sobre todo de una persona, como bien dice el profesor Blesa, que viene dándose golpes de pecho de feminismo, de la lucha. Yo he visto declaraciones suyas sobre este tema, que luego lo que es para meterlo a la cárcel, haya cometido o no el delito, puesto resulta que este señor es el primer feminista, el primer luchador contra este tipo de agresión, de delito de agresión sexual, y luego resulta que era un autor material casi diario, según lo que dice, ¿no? Lo que se presume de su comportamiento personal. Por tanto, luego hay un tema también muy interesante. Ahí, por lo que dice Jaime, hay dos cuestiones. Una, la presunción de inocencia, sí, y otra, la incoherencia. Sí, efectivamente. Y luego hay otro tema también muy interesante, pero es un debate jurídico que tampoco vamos a tener aquí a debate, en el sentido de qué ley es la más favorable, porque los hechos se remontan al año 2021. Entonces, en aquellos momentos sabéis que la ley del Código Penal que estaba vigente no es el de sí en sí, con lo cual había que ver a cuál se va a acoger, porque uno es más benigno que el otro, en fin. Pero eso de la instrucción de la causa lo vamos a saber. Lo que sí está claro que ha cesado, ha dimitido de su puesto de diputado en las Cortes, ha cesado, y que luego también, como ha dicho también el profesor Blesa, lo que ha habido, y no seamos tontos, es un linchamiento por parte de sus propios colegas del propio partido, sobre todo de un tal Pablo Iglesias, que no le ha perdonado su decisión en la creación de Más Madrid. O sea, aquí hay una pelea política, sobre todo en la izquierda, más que la derecha. La derecha es lo que ha puesto de evidencia la incoherencia de este señor a la hora de defender postulados que luego no practicaba. Pero lo que ha ido realmente y lo que está viendo es un linchamiento político de la extrema izquierda, los comunistas, ¿no? Y este tipo de gente de Podemos y todo lo demás, y toda su parafernalia de partidos asociados a Sumar. Otra cuestión, Jaime, me gustaría preguntarte también en el ámbito legal. El fiscal general del Estado está en estos momentos investigado. Y claro, el Tribunal Supremo es el que lo está viendo la posible autoría de un delito. Hay incluso una asociación de jueces y fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que dice que se persona porque no cree que vaya a haber imparcialidad en todo el proceso y quiere estar pendiente. Bueno, el caso es que está siendo investigado. ¿Eso, mantenerse en el puesto, es coherente o incoherente con la situación procesal de este señor, bajo tu punto de vista? Absolutamente incoherente. Y además, esa asociación que tú acabas de señalar, junto con un grupo de abogados y sobre todo operadores jurídicos, han hecho una serie de declaraciones muy importantes que yo creo que hay que subrayar. Decir lo siguiente, que éticamente, por el prestigio de la institución y por el daño que se le puede hacer a la institución de la Fiscalía, lo que debe hacer este señor es dimitir. Lo que pasa es que si te vas al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, te das cuenta que por el hecho de estar el fiscal general en un proceso penal, no tiene la obligación de dimitir. Fíjate tú qué contradicción. El fiscal general no tiene por qué dimitir, si en cambio si fuera un fiscal de sala o un fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia o de cualquier miembro de la carrera fiscal, sí tendría que presentar su dimisión en su puesto, ¿no? Si en cambio el fiscal general no, porque nadie, cuando hizo el legislador la ley y el estatuto, nadie podía pensar que el fiscal general del Estado iba a estar imputado. La Fiscalía es una institución muy jerarquizada. Por tanto, es el fiscal general el que da las órdenes a los demás fiscales. Entonces, tú imagínate ir a declarar al juzgado en calidad de investigado, que no está imputado, por tanto, que está en fase de las diligencias previas de investigación, y resulta que tienen que intervenir su abogado de la defensa, el abogado de la acusación particular, que lo habrá, que es el marido de la presidenta, o el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal, al cual jerárquicamente depende del que tiene que interrogar.
que hay un conflicto evidente de intereses. O sea, ¿cómo el fiscal va a interrogar a su superior general? ¿Qué le va a decir? Señor fiscal, ¿usted ha cometido ese delito? No, que decirte que a todas luces, desde el punto de vista ético y sobre todo desde el punto de vista de la imagen de la Fiscalía, es que no hay parangón en la historia, ni europea ni mundial, en que el fiscal general, que es el jefe de los fiscales que tiene que perseguir el delito, sea un imputado, investigado, y que tenga que sentarse al lado de un juez de instrucción, del Tribunal Supremo, por cierto, en la fase de instrucción, para contestar las preguntas que le pregunten las partes personadas, entre las cuales necesariamente tiene que estar su subordinado fiscal del Tribunal Supremo. Una incoherencia total. De verdad, por ética y por estética debería de presentar su dimisión. Yo no sé si Ramón, después de la explicación que acaba de dar Jaime, magnífica evidentemente, Ramón lo ve como espectador, estas dos cuestiones, y tiene algo que decir o no. A ver, yo declaro mi incompetencia jurídica y lo único que puedo dar es mi opinión como un ciudadano más, ¿no? Yo entiendo que, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, me da la sensación de que en este caso este político, este fiscal, como otros políticos, como otros fiscales, como personajes del Tribunal Superior, no tiene sentido. Es decir, si yo soy representante de alguien, tengo que serlo y parecerlo. En la ley de auditoría del 2015 lo dice expresamente. Es decir, el auditor tiene que ser independiente, tal y tal, y parecerlo. Y yo digo, bueno, ¿y cómo se le estamos exigiendo a profesionales, digo, en este caso como cualquier otro, que tengan unas actitudes y aptitudes de conocimiento, y luego resulta que las personas electas, las personas que supuestamente rigen los destinos de este país, de este reino, del Reino de España, pues no lo tengan? Yo estoy como Jaime, es decir, me da igual lo que diga la ley, sinceramente, no es porque quiera ser ilegal yo, sino porque entiendo que ante un acto de este tipo lo que hay que hacer es dimitir automáticamente. No te tienen que dimitir nadie, habría que dimitir, pero es que estamos acostumbrados a un señor que habéis nombrado antes, que había que tener viviendas para todo el mundo y se hizo una casa, un chalecito en Galapagar. Estamos hablando de una persona que es muy feminista y que hay una presunción de algo tal. Estamos hablando de una persona que nunca haría negocio con nadie, y teníamos un negocio de mascarillas cuando estaba todo el mundo con un problema enorme. Entonces tenemos tantísimos casos de todo color e índole que me parece un poco, no sé, que la ciudadanía, como tú decías antes, teníamos que saltar para la infraestructura y para esto también, y decir, bueno, basta ya, ¿no? Basta ya de que, no sé. Ahora, también los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos, cuando lleguen las elecciones, con nuestro voto, determinar qué es lo que queremos, porque es que parece que siempre se vota a todo el mundo con independencia, votamos, perdón, siempre los mismos con independencia de lo que hagan. Entonces eso habría que hacérselo ver. ¿Puedo hacer una pequeña intervención, simplemente? Yo me quiero remontarme hace unos años, cuando surgió la nueva clase política esta que llamábamos, que era Podemos, Ciudadanos, ¿os acordáis? Yo me acuerdo que defendí en el Tribunal Supremo a un diputado del Partido Popular de Murcia que le habían pillado en un control de tráfico bajo influencia de bebidas alcohólicas. Y yo me acuerdo del escándalo que se montó pidiendo aquí en Murcia, por supuesto, pero en Madrid, la dimisión de este diputado porque estaba investigado por un presunto delito. Y entonces todo el mundo se halagaba las vestiduras, este señor tiene que dimitir, y era porque había conducido bajo, era delito, sí es verdad, pero bajo influencia de bebidas alcohólicas. Si en cambio en los temas estos que estamos hablando, que son tan trascendentales, ¿no? Revelación de secretos, un fiscal revelando los secretos de un sumario, por Dios. En este tema nada se escandaliza nada, es que no hay nada, es que no hay nada en nada, en ningún sitio, ¿eh? Qué casualidad. No, me has llevado a la deriva política y hemos descrito entre todos un panorama político desolador, donde la falta de ejemplaridad es tal vez el más grande de los vicios. El caso Dávalos, un hombre que llegó en 2018 aupando a Pedro Sánchez en nombre de la pulcritud y tolerancia cero a la corrupción, y luego es un corrupto manifiesto apoyado en un señor como Goldo y en un señor como Aldama, y con el chalet, y con la amante, y con los gastos, etcétera. Luego tenemos el caso de Íñigo Errejón, que es un caso psiquiátrico, fundamentalmente, es un caso de psiquiátrico, verdaderamente, este Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y luego tenemos el caso también de la señora Begoña Gómez. Entonces tenemos ese panorama turbulento, pero yo no quiero ir ahí. Al cambiarme de tercio no he podido dirigirme a mi buen amigo y admirado decano Jaime, en el sentido de que a mí me encanta, ya que tengo una raigambre en Murcia, soy murciano y mis hijos están aquí, mi familia. Yo me gustaría tener una región de Murcia como la que él describe, que es una región de Murcia vibrante, que es una región de Murcia dinámica, emprendedora y exitosa. Pero me tropiezo con realidades que a mí me cambian el prisma. Y es, por ejemplo, recientemente se publicó el Atlas de Distribución de la Renta, y entonces a mí, por supuesto, me hunde, me deprime saber que de todas las comunidades autónomas,
La nuestra es la que tiene más municipios, 84%, por debajo en las rentas más bajas. También, obviamente, no me agrada leer que la renta por habitante es la antepenúltima por la cola en el marco de las 17 comunidades autónomas, o que 60% de la población murciana está entre el rango de rentas, es decir, 11.500 euros por año, salarialmente hablando, y eso obviamente a mí pues no me estimula nada. Yo prefiero escucharte a ti, eso me excita mucho. Entonces, ¿qué es lo que toca decir, Antonio? Que vemos, por una parte, cómo España se trocea económicamente, donde hay unas zonas como País Vasco, como Navarra, con una riqueza extraordinaria, porque el mismo rango de porcentaje que tiene Murcia hacia abajo lo tiene el País Vasco hacia arriba, es decir, un 88% de los municipios del País Vasco están entre el 25% de municipios más ricos. Pero fuera de eso, es verdad que hoy en día, aquí y ahora, España, y me agrada leerlo en la prensa internacional y conocer los datos, España está en un momento dulcísimo, donde a pesar de esa supraestructura política desordenada, caótica, resquebrajada y poco ejemplar, vemos que la economía española va como un tiro. Y la economía española va como un tiro porque vemos que hay un crecimiento de empleo muy importante. Vemos que con los fondos europeos el Estado ha invertido mucho, hay una inversión pública muy importante. El sector turístico está por las nubes. España ha hecho un esfuerzo en digitalización y la exportación de las empresas ha llevado a que la venta de servicios empresariales de nuestras empresas haga que tengamos una facturación extraordinaria y tenemos una estructura de exportación casi como Alemania. Entonces, estamos en un momento creciendo, vamos, algo así más del doble que la zona euro. Es un momento muy bueno para la economía española. Pero estas cuestiones... Pero un momentico, Antonio, es por replicarle un poco al profesor. Bien, eso está bien. A mí se me ha preguntado por la situación de las empresas murcianas, no por la política de rentas de los ciudadanos murcianos, ni por la política social. O sea, todos esos datos que ha dado no tienen que ver sobre el crecimiento de la empresa. Luego has dicho un tema, no, y la exportación, y Murcia va muy bien, efectivamente. Murcia, desde el punto de vista empresarial, que es el que se me ha preguntado, yo te he respondido que va muy bien, que está creciendo a 2,3, 2,4%, eso es un crecimiento muy alto. Que la política de empleo está creciendo, no estamos hablando del tema de retribuciones salariales, si el salario es alto o bajo, o la capacidad que tienen los trabajadores de la región de Murcia. Eso, si quieres, volvemos a hablar después. De esas cosas seguro que tiene mucho interesante que decir Ramón Madrid, porque además oía a uno y a otro y estaba ahí como... A ver, porque todos decimos la verdad, pero no toda la verdad. Es decir, lo que dicen no mienten en absoluto, faltaría más, lo voy a decir a los dos profesores, pero que efectivamente hay muchas cosas en las que no se puede medir. Es decir, no se puede medir todo por renta per cápita. Si empezamos a hablar de renta per cápita, hablamos de una brecha brutal con Europa. Hemos incrementado la brecha, es decir, nuestras diferencias. Estamos más empobrecidos en términos relativos con Europa. Que no crezcamos o que crezcamos más que Europa no es bueno para nosotros, aunque lo parezca. Lo que pasa es que cada uno vende su película así, porque nuestro mercado actual es Europa. Es decir, Murcia, Valencia, Almería, los grandes exportadores, donde tienen sus mercados, su gran mercado es en Reino Unido, aunque no sea Unión Europea, es Europa, sí. Es en Alemania, es en Francia, algo en Italia. Estamos expandiendo mercados. Nuestro Info, por ejemplo, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, manza el mensaje ese continuamente, que hay que expandir mercados, no crecer en exportación, sino crecer en mercados distintos geográficos, por no concentrar tanto. El que Europa no crezca, el que Alemania se frene, era un tren, es una motora, una locomotora que decíamos en términos económicos antiguamente. El que se frene en Alemania no es bueno. Entonces, esa brecha está incrementándose y eso es malo. Es malo y tenemos que verlo a corto y a medio plazo. A corto plazo, efectivamente, crecemos aun a pesar de los políticos que tenemos, como yo digo muchas veces, porque tenemos unos empresarios, tenemos un mundo empresarial excelente, un mundo empresarial inquieto, muy emprendedor, pero emprendedor de siempre. Es decir, aquí se ha exportado el pimentonero típico, hacía mercado en Francia, en Alemania, no sabía idioma y se iba con su maleta, con su muestrario y vendía en todos sitios, y así empezó, y aquí está lo que tenemos ahora mismo, que es fruto de ese esfuerzo inicial y luego haber continuado con ello. Acabarán París-Londres. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el mercado a medio plazo podamos mantenerlo. Eso significa a medio plazo podamos mantener esa riqueza. Esa riqueza que en números está muy bien, pero luego habría que ver qué indicadores son los que miden la riqueza personal. Pues si hablamos de vivienda, si hablamos de renta per cápita, si hablamos de salario, todo eso habría que verlo. Cuándo se puede independizar alguien, cuándo no.
pero estamos hablando de cosas totalmente distintas. Es decir, el que un fondo de inversión, como estaba haciendo mención antes, compre una empresa determinada, ¿significa que ese sector es puntero y que mejora? No, sencillamente significa que ese fondo de inversión posiblemente su estrategia en sectores determinados o en momentos determinados pasan por eso, punto. Y no nos volvamos locos, no pensemos que todos vamos a vender a fondos de inversión y vamos a vender con múltiplos de 12, de 14, ¿no? del EBITDA, del siempre llamado EBITDA, que casi nadie sabe lo que es, pero todo el mundo dice, esto es como pero lo de esto es como lo de la prima de riego, nadie sabe quién era la prima, pero todo el mundo hablaba de la prima de riego, ¿no? Pues esto del EBITDA pasa un poco eso, ¿no? Entonces yo creo que al final tenemos que medir mucho lo que estamos haciendo. Es decir, una cosa es que vayamos como un tiro, el mundo empresarial, y otra cosa es que eso signifique que a medio plazo eso es bueno. No es ni bueno ni malo, pero hay que ver el tema productividad. Nosotros estamos empeñados en la productividad. Si no nos basamos en formación, hay que hacer la formación, tenemos que echar el resto en formación. Tenemos todavía muchísima gente joven, sin formación adecuada, y algunos con formación que no sirve para lo que sectores y para lo que las empresas están demandando. Hacemos carreras y estudios que luego son de muy difícil aplicación, ¿no? Entonces, esa brecha entre oferta y demanda de la formación, el tema de la digitalización, hay muchísimos temas que tenemos que tratar y que yo, no sé, daría no para un programa, sino para un máster, ¿no? De hecho, Ramón, que sería interesantísimo. De hecho, Ramón, se dice que para que pueda seguir el crecimiento, que en los próximos años puede ser 2,4 hasta el 2,1, pero luego puede bajar al 1%, que sería importante el crecimiento de la productividad, que se fía a los impuestos y al crecimiento de la economía. Claro, todo eso es, si sale bien, fenomenal, pero también es una carta de los Reyes Magos. A ver, el tema de los impuestos es otro tema, es otro mundo que es necesario porque estamos en un estado de bienestar y para mantener ese estado de bienestar tenemos que recaudar, que nadie se escandalice, si no tenemos recaudación no podemos mantener ese estado de bienestar, pero lo que no podemos tener unos impuestos que hoy los ponemos, mañana los quitamos, que ahora vamos a discutir si tenemos impuestos a las grandes empresas, si tenemos a la banca, si tenemos a las energéticas, si no, si Repsol se nos quiere ir a Portugal o no, no sé, esto, a ver, es un poco caótico. Es decir, el dinero siempre se ha dicho, tiene miedo, ¿no? Se ha dicho, tiene miedo. Y tiene miedo, entonces yo, si quiero invertir, no voy a invertir en una región, en un país o una zona, un geográfico en Europa, si no sé qué costes voy a tener. Otra cosa es que me equivoque después, pero si a priori no sé lo que voy a tener, no invierto. Es decir, en la economía existe una cosa que se llama la incertidumbre, los cisnes negros, cada una, las nubes, los nubarrones, como queramos llamar, pero siempre la incertidumbre. La incertidumbre, ya Keynes lo decía hace muchísimos años, ¿no? Al final es lo que se paga caro. Si yo tengo incertidumbre, si yo no sé qué impuestos tengo que pagar, ahora mismo una actividad que voy a hacer, lo normal es que no lo haga. Si yo no sé si mañana resulta que quiero invertir una autonomía distinta a la que yo estoy residiendo y no sé sencillamente qué impuestos tengo que pagar, no lo voy a hacer. Si resulta que el Tribunal Supremo o el Tribunal Central, el Económico Administrativo Central, se dedica a tumbar imposiciones o tal, o los recursos, de verdad, esto es un caos. Es decir, vamos a centrar un sistema impositivo, a consolidar un sistema fiscal interesante, sean los tipos que tengan que ser, no tenemos que engañarnos, si el tipo hay que subirlo, se sube, pero dejémonos todas esas tasas, todos esos tipos que tenemos por ahí y tal. Cuando hablemos de vivienda hablaremos de impuestos y veremos a ver qué parte de una vivienda tienen los impuestos. Cuando hablamos de energía, pensemos qué parte del litro de combustible que echamos a los coches o qué parte del kilovatio hora que consumimos en nuestras viviendas son impuestos. A ver, vamos a hablar en serio, es decir, no, es que me parece esto un poco, no sé. Vamos a hablar para abundar lo que dice Ramón, el inversionista lo que quiere fundamentalmente es seguridad jurídica normativa, es decir, seguridad jurídica, saber cómo va a invertir, qué leyes le van a proteger, porque cuando hace un estudio de inversión tiene muy en cuenta la legislación aplicable a esa concreta inversión que va a hacer. No se puede estar cambiando, como hace este gobierno, cada 6 meses o cada año el tema impositivo, por poner un ejemplo, o el tema normativo. Entonces, y por comunidades autónomas. Por comunidades autónomas, peor todavía. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando hubo el gran cambio normativo del tema de las plantas fotovoltaicas, ¿no? Sí. De pronto iba el pool, yo me acuerdo porque estaban metido en ese tema de asesor jurídico, y yo me acuerdo que al principio era cuando comparamos los huertos famosos solares, había el Project Finance, el Business Plus, que sobre todo el Project Finance te daban la financiación en 100% o 75%, porque había una rentabilidad de 1 millón de euros al año.
por cada huerto de no sé cuántos kilovatios, ¿no? Y el punto cambió el marco normativo y en vez de ganar perdía dinero. Entonces el inversionista lo que quiere es seguridad jurídica de saber, y él se arriesga porque se arriesga. Y perdona, Jaime, ¿sí? no cambió a posteriori, de futuro, cambió inclusive con efecto retroactivo, sí. Que lo cual ya es que creó la crisis de las renovables, dejó a la gente de invertir, de crear parques, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiere decir todo esto, que la gente lo que quiere es invertir. Es como cuando nosotros salimos, digo, el empresariado murciano y nacional, salimos a hacer inversiones en otros países, no europeos, porque hay seguridad jurídica, pero por ejemplo en el mercado latinoamericano, pues tenemos muy en cuenta qué países son los que hay seguridad jurídica para invertir. Y cuando vemos el primer riesgo de seguridad jurídica, no invertimos, aunque es un país muy próspero. Habéis hecho referencia a la vivienda y precisamente antes de empezar el programa Pablo Blesa me decía que hablando con sus alumnos, no sé por qué motivo, había salido el tema de la vivienda y había revuelo y un tema que francamente preocupa, ¿no? Entre esta los misma jóvenes. tarde, que por cierto el decano ha entrado a mi clase, estaba con esos alumnos en concreto, esos alumnos que son de cuarto de Derecho, y sin haber provocado yo el debate, porque estábamos presentándonos, ellos han provocado como una especie de alarido colectivo, que a mí me ha sorprendido, diciendo: una vez que terminemos la carrera y entremos al mercado laboral, ¿después de todo qué? Porque no vamos a poder acceder a la vivienda. Y lo han dicho así como una especie de grito colectivo. Igual que me pasó hablando de impuestos, y a mí la verdad que me hizo reflexionar. Estaba con un grupo de estudiantes alemanes, estudiantes y también trabajadores, cuadros medios alemanes, que estaban en la UCAM dando clase, y apareció el tema de los impuestos y me escandalizó que en Alemania tú eres un hombre soltero que termina la carrera, accede a su primer puesto de trabajo, gana 35.000 euros, tú pagas impuestos 42%. 42%. Y lo digo porque en España tenemos un batiburrillo impresionante, caótico, relacionado con la propia estructura del Estado y con los vaivenes políticos y con los antojos. Y con las decisiones de tipo populista, como esto de, por ejemplo, me parece a mí, cargar unos impuestos especialmente dañinos para la banca y para las energéticas, aparentemente para gustar a tu electorado, ¿no? Aparentemente, o al menos para gustar, porque luego al final tampoco los réditos de esos impuestos son extraordinarios, ¿no? Pero en Alemania pagaban esa cantidad bestial de impuestos, y luego en nuestro caso, con la vivienda, yo la verdad que tenía, antes de dialogar con mis alumnos, con los alumnos de Derecho, una percepción distinta. Yo pensaba que, bueno, una pareja joven que acceden al mercado laboral y ganan cada uno, digamos, 1.300 euros cada uno, se encuentran con 2.600 y tal vez con ese dinero podían detraer el 33% o 35% y empezar a invertir, como es la costumbre en nuestro país, en una casa. Pero es verdad que el mercado de la vivienda en España, como sabemos, peca ahora mismo, igual que antes en la crisis de 2008, con el estallido de la burbuja financiera, estallido de la burbuja inmobiliaria, quedó parques enteros de viviendas sin ocupar y tardamos en digerirlas, el ladrillo, 10 años. Ahora no se ha construido suficiente, hay un déficit brutal que hace que los precios, como todos sabemos, vayan a un ritmo de crecimiento exorbitante en Estados Unidos, y es un problema global del mundo rico, pero luego también vemos que los alquileres van a un ritmo de crecimiento exorbitante que hace que, bueno, hagan falta más de 1,5 millones de viviendas para empezar a dar respuesta a esa necesidad de vivienda en España. Curiosamente, la semana pasada, Pedro de los Santos, vicedecano, comentaba aquí que la tendencia es que van a seguir subiendo los precios, que los precios de las viviendas no han tocado techo en la región de Murcia para nada, ni a nivel nacional, y que van a seguir subiendo. Yo tengo unos datos, la vivienda que pueden ser claves. La vivienda protegida acumula una década de parón absoluto en la región de Murcia, y hace 10 años la cifra era de 344 y este año no se ha construido ninguna. Pero otros datos. El porcentaje de propietarios menores de 30 años emancipados en 2023 era el 29%, menos de la mitad que en 2007, que era del 58%. 58% se emancipaban en 2007, ahora el 29%. Y el porcentaje de hogares en arriendo, cuyo inquilino tipo no suele superar los 30 años, ha pasado del 32% en 2007 al 56,6% en 2023. Y si estos son datos, vamos a ver algunos testimonios. Hemos ido a la calle y a gente joven que está terminando los estudios o que ya los ha terminado y ha empezado a trabajar, nos dice lo siguiente. Poder independizarme aquí ahora mismo en España, la verdad es que está complicado. Me gustaría salir a estudiar fuera y empezar a independizarme fuera. De alquiler, complicado. Sin ayuda, bastante complicado. Quien tenga la suerte de que pueda comprar, pues puede comprar, si no, complicado. Pues el alquiler es verdad que
sobre todo el tema de los caseros, se aprovechan bastante de las necesidades de los jóvenes. Y a nivel de vivienda también, ha subido muchísimo los precios y bastante complicado. Vamos, poca gente conozco que pueda ya de por sí alquilar solos y vamos, comprar una casa ya es imposible. Vivo en un piso de alquiler con dos chicas más. Muchos accedemos a viviendas en nuestro lugar de estudio gracias a las becas del Estado y cosas así, pero si no, yo por ejemplo, sin la beca del Estado no podría ir a un piso ni estudiar. Veo bastante complicado el llegar a independizarte, tener un piso tú solo. Yo no me veo dentro de 5 años, por ejemplo, o 6, viviendo sola. Pagar que casi todo se te vaya en alquiler, comida y que no te quede casi nada para llevar una vida normal. Los precios muy altos, los salarios también, bueno, aparte de los salarios, con todo esto de la inflación y demás, parece que el dinero cada vez dura menos. Los alquileres también desbordados, una situación bastante complicada. Parece que ahora ha pegado un boom total y no sé dónde está el fin, pero parece que antes, no sé, siempre por lo que dice la gente y demás, parecía que era mucho más fácil. Hombre, pues yo creo que lo tienen complicado. Los sueldos pues no son unos sueldos muy abundantes, por así decirlo, y los alquileres se están poniendo, y la compra se está poniendo un poco por las nubes, ¿no? Bueno, yo la compraría hace unos 8 años y bueno, teníamos, mi mujer y yo estábamos trabajando, pero era accesible. Pero ahora veo que con sueldos medios les cuesta acceder a esa vivienda, ya sea un alquiler. A veces que el alquiler, 800, 900 euros de un alquiler, cuando le añades los gastos típicos pues, de luz, de agua, de internet, de lo que sea, pues ya se va a un sueldo prácticamente. No, estoy viviendo ahora mismo en un piso de estudiantes, pero sí, me mantienen mis padres. Pues hombre, el paso a lo que es a la vivienda está claro que es difícil, pero bueno, a ver, yo considero que primero había que centrarse en encontrar una estabilidad económica y ya pues, a partir de ahí ir probando pues, las diferentes opciones de vivir que tienes. O sea, si puedes vivir en un piso compartido o si te puedes permitir un alquiler tú solo, meterte en una hipoteca. Muy mal, muy mal. No nos podemos independizar por lo menos hasta los 30 años. Están los alquileres súper por las nubes. Si me pongo a trabajar ahora mismo, soy estudiante y tengo que ahorrar, ¿cuánto? 10 años más para comprarme una casa, un alquiler. Es totalmente, imposible. Ramón, ¿qué te parece esa situación que está en la vivienda, especialmente para la gente joven? Y luego también, yo no sé, yo creo que los políticos saben que es un problema real y las propuestas no paran. O sea, uno coge la prensa, a tal partido se le ocurre esto, a tal partido se le ocurre lo otro. Yo no sé si son soluciones o son ocurrencias lo que aparece por ahí. Pero el problema es real y está encima de la mesa, ¿no? Personalmente yo tengo una opinión, esto no es compartida. Quiero decir, hay muchísimas opiniones compartidas por todos, por todo el elenco económico, pero yo entiendo que la mayoría son ocurrencias. Hay ciertas medidas que efectivamente tienen una razón de ser importante, como por ejemplo fue el aval para las entregas, para la entrada que se llama vulgarmente, ¿no?, de la primera compra de vivienda por parte de los jóvenes, que puso en marcha la comunidad de la región de Murcia y que bueno, también la ha puesto en marcha, ahora lo avisó pues, el presidente de la Comunidad Valenciana, que también la ponía en marcha, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los hándicaps, ¿no? Porque claro, cuando uno dice de una vivienda que vale X, el 30% lo tienes que ya entregar. Bueno, pues esos avales funcionan. Eso, dentro de todas las cosas, está bien, pero esto no soluciona el problema. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo con la opinión de que los precios no van a dejar de subir. No creo que sea un problema de inflación. La inflación hasta estos últimos años no hemos tenido inflación. Si hemos vivido una época, precisamente, yo diría que no queríamos decir nadie deflacionista, ¿no? Pero bueno, porque incurría, ¿no?, como si fuera algo malo. No queríamos compararnos con Japón, pero bueno, pero efectivamente teníamos una época de tipo de interés cero o negativo Euribor y que al consumidor le llegaba el tipo de interés cero, prácticamente, o 0,15 o 0,20. Yo creo que hay un problema de gestión urbanística y un problema de suelo enorme. El suelo se gestiona muy mal, desde siempre, y cada vez peor porque cada vez somos más garantistas. Los juristas nos llevan a un mundo garantista, no me quiero meter con don Jaime, el mundo jurídico nos ha metido en un tema garantista. Gestionar un suelo, no sé cuántos años puede llevar. 10 años. ¿Te piensas que un inversor, 10 años,
empezamos a hablar de juntas de compensación, de estudios de detalle, el parcial, cuántos impuestos le vamos repercutiendo a cada cosa, en cascada, cada vez que hacemos algo tenemos un impuesto sobre él y además en cascada porque cada vez que hacemos algo tiene más valor. Y entonces empezamos a aplicar, que no es lo mismo aplicar el 10% sobre 100 que aplicar el 10% sobre 100. Y que no hay una crisis de subida de las materias primas como está hace poco. Eso ha sido brutal, pero pensemos, tenemos por un lado el suelo, gestión de suelo. La gestión urbanística del suelo tiene que hacerse rápido, tiene que hacerse muy rápidamente. Es decir, si tenemos un plan general de ordenación urbana, sabemos dónde tenemos los espacios disponibles, dónde no están los disponibles, y punto, no demos más vueltas. Yo creo que ahora mismo se puede hacer. El tema tributario en la vivienda es un tema para hacérselo ver. Nosotros le presentamos no hace mucho a la comunidad autónoma, el servicio de estudios del Colegio de Economistas, que además fue a petición de la Asociación de Promotores, los impuestos cómo se iban repercutiendo en las distintas fases, ¿no? Y desde luego un poco de hacérselo ver, la cantidad de impuestos que tenemos, que por supuesto que hay que recaudar, pero yo prefiero, como decía el profesor Blesa, que pagar un 42% de algo que sé que lo tengo allí, a estar pagando por muchísimos sitios cosas que no sé dónde están y además no sé a quién beneficia. Luego tenemos el tema de, por qué no decirlo, de los materiales. Los materiales con las crisis han sido brutales, pero brutales, es decir, que piense que hay personas que pueden pensar que se han aprovechado de ellos los constructores y tal, no, de verdad, que piensen que ha habido determinadas construcciones, no digo el suelo, porque el suelo ya estaba, pero en estos casos, pero la construcción que se ha duplicado, y más que duplicado en los precios de coste. El tema de los especialistas, no hay especialistas, es decir, cuando uno va, aunque haya mucho desempleo, cuando uno va a contratar, no tiene personas para poder hacer una obra. Eso es así. Lo que decía, hay un gap, una brecha, ¿no?, que se genera entre la oferta y la demanda laboral, importantísima, importantísima. Y yo creo que hay esa serie de cosas son las que habría que tratar para que de futuro, por la vivienda fuera más accesible. Evidentemente tendrá un coste, eso tendrá, y tendrá que acomodarse a los salarios. Es decir, vale, pero lo que vale, vale. Es decir, lo que no podemos pedirle a alguien es que si un suelo en Juan Carlos I o en Juan de Borbón, si hablamos de la ciudad de Murcia, por ejemplo, vale X, porque tiene una ley de oferta y demanda, y los materiales valen lo que valen, ahora, lo que sí podemos es actuar sobre liberalizar más suelo, con un plan general de ordenación urbana que libere suelo para la vivienda, igual que tiene que liberar suelo industrial, porque el suelo industrial no hablamos, estamos hablando de vivienda, pero el suelo industrial está pasando exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El otro día estábamos en el Valle de Escombrera y hay un problema de precio en el suelo industrial. Entonces, yo creo que esas son las cosas con las que hay que realmente atajar. Ahora, ¿hay voluntad para tratar esos temas, porque son temas a medio y largo plazo? Pues no sé. Jaime, sobre esta cuestión, y también lanzo otra, habla de lo que te apetezca. Quería sacar el tema de los impuestos permanentes a la banca y a las energéticas. ¿Vale? Ahí ya, por ejemplo, la patronal catalana Foment del Treball ha dicho que hay 15.000 millones de la obra social La Caixa que se ponen en juego, que se podrían ir abajo. Hablando de comprar, el presidente de la comunidad ha dicho que hay Repsol, ¿no?, que hay una preocupación importante sobre en Cartagena. José Luis Bonet, que lo conocemos, el presidente de la Cámara de Comercio de España, ha estado en algunas ocasiones aquí y también ha dicho que está en contra de esto. La ministra dice que todo esto va de farol para que no se produzca e intentar que sus beneficios sean mayores. ¿Sobre la vivienda o sobre este asunto? Tu punto de vista. Bueno, voy a hablar de las dos cosas. Me parece fantástico. ¿Empiezo por el último? Sí, por ejemplo. Mira, ese impuesto a la banca y el impuesto energético, sabes que fue un impuesto temporal, sí, para los años 2022 y 2023, que se prolongó hasta el final del año 2024 y tenía entonces como justificación el hecho de la subida tan espectacular que hubo del petróleo como consecuencia de la guerra en Ucrania y también como consecuencia de los tipos de interés que habían subido espectacularmente. Entonces el gobierno adoptó esa medida, además que fue una medida que se votó en el Parlamento y que hubo muy pocos votos en contra, o sea, estuvo de acuerdo. Ahora bien, ahora quieren prorrogarlo, pero no prorrogar un año más, quieren hacerlo de forma indefinida. Y entonces ahí ya vienen las cuestiones de los grupos parlamentarios y de los operadores jurídicos, económicos, perdona. Hay dos partidos políticos que han dicho que no van a votar a eso. Y sabes que... De la coalición. De la coalición de izquierda, claro, de lo que se llama gobierno progresista, creo que se llama así, ¿no? Que son Junts, que es de extrema derecha, lo digo para que lo sepa la gente que nos está viendo, y el Partido Nacionalista Vasco, que
es un partido demócrata cristiano, ¿no? Demócrata cristiano, está la Internacional Demócrata Cristiana. Que precisamente el presidente de Resol fue presidente del Partido Nacionalista. Sí, lo conozco personalmente, sé quién es. Bueno, este señor, el presidente de Resol, ha llegado y diciendo, mire usted, si usted me pone el impuesto Resol deja de invertir en España y se va fuera. Y además lo ha dicho claramente, va en 4 puntos estratégicos, uno lo ha dicho muy bien, que estamos un poco, a los murcianos debemos estar un poquito asustados, que es Cartagena. Y también la Asociación de la Banca ha dicho, oiga usted, no me ponga usted este impuesto porque también cambia mi domicilio. Pero la banca está ganando dinero, Jaime. Sí, la banca gana dinero, pero lo que no quiere ganar más, como todo el mundo quiere ganar más. Es decir, no se trata de una... Porque además lo que se ha recaudado de esto no tampoco dinero. Y además, lo que están intentando ahora, este gobierno que es un poco, no sé, oscurantista, hay que llevar mucho cuidado con lo que legisla, es a través de una transposición de una normativa comunitaria, que sabes que establece un 15% mínimo de impuestos de sociedades en las grandes compañías, han metido esta enmienda para poder establecerlo. No más que esta vez sí, Pablo, lo han podido pillar los diputados de la oposición para decir, cuidado que aquí nos han metido ese tema. Yo no soy partidario, tú sabes que he venido muchas veces aquí, yo soy partidario de una fiscalidad moderada. Yo no soy partidario de una fiscalidad dura, entre otras cosas, porque creo que no se crea riqueza. Para crear riqueza hay que crear puestos de trabajo. Y si tú aumentas mucho los impuestos, que sabes que ha sido mi teoría toda la vida que he venido aquí, y la sigo manteniendo, manteniendo que la fiscalidad, cuanto menos, por mucho estado de bienestar. Yo quería interrumpirte, antes de entrar a la vivienda, no, por el tema de que decía que la banca gana dinero. No es cuestión de ganar dinero o perder dinero, es cuestión de ser competitivo o no. Es decir, si yo gano dinero aquí como banca, y en Portugal puedo ganar más dinero que aquí, me voy a ir a Portugal. Si yo como refinería gano dinero en España, pero como refinería en Portugal puedo ganar más dinero, me voy a ir a Portugal. Digo Portugal, como puedo decir África. Eso atenta contra la unidad de mercado. Es decir, lo primero que tenemos que hacernos ver es la unidad de mercado. La unidad de mercado en España, con tanta autonomía, que no estoy en contra de ellas, pero sí de la forma como se está, la fiscalidad que tienen, la destruimos. Y si queremos ser competitivos, tenemos que pensar que esto es un mundo global. Y el mundo global, lo sabemos todos, deslocalizar. Aquí hemos tenido el ejemplo con Sabic, por ejemplo. En Sevilla tuvieron con Guillet, en Barcelona han tenido con Nissan. Quiero decir, no estamos hablando de cosas espectaculares, estamos hablando de que hay cosas que están ahí, que es la pura realidad de cuando le tocas el bolsillo o la moral, por no decir otra cosa, a alguien, pues dicen, pues me voy, no pasa nada, adiós. Me voy a otro sitio. Bueno, se está yendo mucha gente. No tenemos que mantener esa yo lo decía, no quería interrumpir más, pero la unidad de mercado muy importante, no se nos olvide. Y luego la competencia, es decir, estamos en un mundo competitivo. Es decir, yo me voy a ir donde tenga las mejores condiciones para poder trabajar. Tanto fiscal como de inversión, como de subvenciones, etcétera, etcétera. Porque ese es el mundo empresarial. Pablo, perdón, hablando de ahora iba a hablar de la vivienda. Hablando de órdagos, que la ministra decía que no, que esto es un órdago. Las bases de Podemos le han planteado al partido que si quiere el Partido Socialista sacar adelante los presupuestos, primero tiene que romper con Israel y segundo tiene que bajar un 40% el precio de los alquileres. Son dos cosas que difícil rueda de molino para tragar por parte del Partido Socialista. ¿Cómo se baja el precio de los alquileres? ¿Tú? Sí, 40%. Sí, digo, ¿cómo se baja? No lo sé. Eso lo han dicho. Subvencionando. Primero me parece... ¿Crees que realmente se tensionará por ahí? Me parece que el nivel de influencia de Podemos va disminuyendo. Casos como el de Rejón, a ese sector de la izquierda la deja moribunda, la deja tocada, aunque Rejón no sea de Podemos, es igual, al final es una amalgama que la población la ve como extrema izquierda. A todos ellos han estado juntos y revueltos, luego se han peleado, se han separado, se han desmigajado y se han triturado y se han apuñalado. Pero para el ciudadano que vota es toda la misma marea, como a ellos les gusta llamarse. Entonces no creo que tengan ahora mismo, no están en su mejor momento para exigir demasiado, porque más bien puede producirse un fenómeno de progresiva digestión de todo ese ámbito de la izquierda por parte del Partido Socialista, aunque al final no salga ganando en el cómputo definitivo, en la suma. Y por otro lado, las dos medidas. Hombre, honestamente, el Estado español, el Gobierno de España, ha sido uno de los 3 gobiernos en el mundo que ha optado por públicamente reconocer la existencia del Estado palestino. Lo hizo a la vez que Irlanda, a la vez que Noruega. Bien, la población española, en su mayoría, yo creo que es partidaria y es compasiva con esa población palestina que estamos viendo sufrir bajo las bombas, a pesar de que esta guerra se inicia con una masacre por parte de Hamás, que no hay que olvidarlo, contra Israel. Pero entonces yo creo que es ridículo y es absurdo y es pernicioso
que las relaciones diplomáticas entre dos países que las iniciaron tarde, 1986, es cuando el Estado español reabre y reinicia, resetea sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, que habían sido nulas. Entonces yo creo que hay que proteger el diálogo y la convivencia con ese país. Entre otras cosas, hace no tanto, después de la crisis financiera, el Estado español, ya sabemos, abrió un periodo en el que permite que a todos aquellos israelíes con pasado sefardita puedan, demostrando unos conocimientos leves de español, acceder a nuestro pasaporte y nacionalizarse y tener doble nacionalidad. Y hubo algo así como 100.000 israelíes que se nacionalizaron españoles, y eso les dio un pasaporte como el nuestro, de gran valor, y que les permite una movilidad por el mercado europeo y por el mundo grande. Entonces, esa medida, eso de romper relaciones diplomáticas, puede haber tensiones, puede haber desavenencias, pero romper las relaciones diplomáticas me parece malo. Y luego, la otra medida, la de bajar, digamos, a golpe de decreto, sin tener en cuenta las dinámicas del mercado, sino a golpe de decreto, de una manera marxista, el precio de un producto que ahora mismo está en un nivel, pues me parece también una idea que al final es contraproducente. Un apunte más que quiere hacer sobre la vivienda. Sí, claro, me gustaría lanzar un mensaje a los propietarios de las viviendas. Porque aquí cuando hablamos de la propietaria de las viviendas parece que estamos hablando de un grupo de especuladores que se aprovechan de la pobre gente que tiene salarios bajos, que en España efectivamente los salarios son bajos, y no pensamos quién es realmente el perfil del propietario de las casas que alquila uno. Hay de todo. Sí, pero vamos a la mayoría. Son personas que han estado trabajando toda su vida para comprar un inmueble que han ido pagando con una hipoteca, con todo su esfuerzo, y que luego al final se han juntado con que tienen 2 o 3 pisitos que alquilan a quien puede. Y digo a quien puede porque la legislación española ahora mismo es inadecuada. Es decir, tú ahora tienes un riesgo absoluto, lo digo desde el punto de vista jurídico, tienes un riesgo de alquilar una casa que cuando no te dejan de pagar, resulta que se aplica la famosa ley de la ley 1/2023, que prorroga el lanzamiento de la vivienda habitual en el caso de que tengamos un colectivo vulnerable. Y se entiende por colectivo vulnerable la unidad de familia que gane menos de 1.613 euros al mes. Es decir, que un inquilino que tengas en tu vivienda, que tenga un salario en la unidad familiar de 1.613 y no te pague la esta, tú no lo puedes estar hasta el año 28. No hay desahucio. Entras allí y no hay desahucio. Entonces, ¿qué inseguridad jurídica de que al propietario, a ese jubilado que está cobrando mejor una pensión de autónomo de 1.800, que compró 2 o 3 pisitos, o 2, para alquilarlo y tener una renta que compaginara la pensión baja? Entonces, cuando hablamos de vivienda no hablemos, por favor, de especuladores, porque la gente que yo conozco son gente que ha trabajado toda su vida para tener una rentita cuando se ha jubilado. Y no son especuladores de 200 viviendas, ni quieta. Esos son fondos de inversión que no tienen nada que ver con lo que realmente es el tejido del parque de viviendas en España, ¿no? Y hay una encuesta de eso, o sea. Luego, por otro lado, la gente joven realmente tiene unos salarios bajos, eso es la pura realidad. Y claro, es difícil acceder al mercado laboral, pero también hay un concepto del ahorro, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era más joven, ahora no lo soy. Más joven. Digo eso, por hacer un peripo. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía, hijo, trabaja pero ahorra, trabaja para ahorrar. Bien, no da tiempo, porque el salario que tienen los jóvenes ahora no pueden ahorrar, es que viven al día. Es que una casa en Murcia, en Juan Carlos I, como ha dicho Ramón, un apartamento está ahora mismo en 650 o 700 euros. Pagas la luz, pagas el agua, estamos ahí hablando 900, más la comida, más el coche, la gasolina para ir a trabajar con 1.500 euros, que son los salarios que se paga a la gente de entre 25 y 35 años, pues no da tiempo a ahorrar, al final le falta dinero y tiene ayuda familiar. Pero eso no es culpa tampoco de los promotores inmobiliarios. Eso es culpa de que en Murcia no tenemos, en Murcia, en España no hay suelo suficiente. Si hubiera suelo, habría una oferta y una demanda, pero es que hay más demanda de pisos que ofertas. Entonces te encuentras con 2 peculiaridades. Primero, que no hay un parque de viviendas para alquilar, y segundo, que el que tiene 2 o 3 viviendas para poder alquilar tiene el miedo, lógico miedo, de la inseguridad jurídica que le produce la legislación que este gobierno, no el gobierno anterior, que este gobierno ha ido decretando. ¿Querías hacer un apunte? Sí, yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Jaime, pero es que además la gestión del suelo es muy caro. Es muy caro. Además de que falta suelo, no se puede estar 10 años gestionando el suelo y además es caro. Y luego, sinceramente, me da igual que tengas 2 viviendas, que tengas 5 o que tengas 10, porque el que tiene 10 viviendas, pues seguramente es porque se lo habrá ganado de otra forma y habrá tributado por esos beneficios. Es decir, habrá tenido sus plusvalías, sus beneficios de lo que sea y ha tributado. Entonces, yo creo que el tema no está ahí. Es decir, ahí, por ejemplo, dice, quiero bajar el 40% de los alquileres. ¿Pero cómo? Entonces, coge usted las personas vulnerables, a los vulnerables, a estos que usted dice, subvenciónele usted al propietario el alquiler que no puede pagar la persona vulnerable. Ahora, no recaiga usted
en esa persona, porque ahí entra en eso, da lo mismo que tengas 2 rentas, que tengas 20, que tenga una. No recaiga usted, o cuando se empezó a decir que no podías tener más de 3 viviendas, porque entonces que la persona el pequeño ahorrador que tiene su casita en la playa, que se da mucho, ¿no?, en la segunda residencia, en otras edades, o los que, como decía Jaime, me gusta decir los que acumulamos mucha juventud, si teníamos esa posibilidad, ahora ya acumulamos muchas otras, acumulan menos, pues bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Ya no pueden tener esa vivienda? ¿Hay que alquilarla? ¿Y si la alquilo, cómo la alquilo? Hay que acogerse a los alquileres menores de 1 año, porque entonces, al final, que todo lo que está haciendo estratégicamente para poder dar la vuelta a la ley, hacer contratos temporales de menos de tal, con 10 meses, bueno, todo esto me parece absurdo. Es decir, lo que hay que hacer es, usted tiene claro que es necesario, y lo veo muy bien, es una política social de un partido determinado, y lo quiere hacer, bueno, pues usted, a las personas vulnerables, ayúdele a casos concretos, es decir, esta persona es vulnerable, no puede pagar alquiler, entonces yo le ayudo. Entonces yo le puedo decir a lo mejor al propietario, decirle, mire usted tiene que esperarse 2 meses, 3 meses, pero no se preocupe usted porque si no cobra, y yo quiero tener esa persona porque mi opción política determina eso, pues yo le pago el alquiler. Eso sería. Ahora, Antonio, no me bajo usted los alquileres. Para terminar en este apartado. Si se trata de un desahucio por falta de pago de una persona que convive, la unidad familiar, que no son vulnerables, ¿cuánto tiempo crees que tarda en desahuciarse a esa persona del domicilio? Una demanda de desahucio, juicio, 2 años. 2 años. La ruina. Y imagínate luego que tienes una casa y se te mete un ocupa. No se va nunca. El riesgo existe, con lo cual la legislación hay que cambiarla. Hay que proteger al propietario. Nos quedan... Estamos fuera de tiempo, pero aún así vamos a tocar 2, 3 temas muy brevemente, muy brevemente, pero los vamos a tocar en unos instantes, a la vuelta de publicidad. Yo sé que voy a pedir un esfuerzo enorme, pero en 30 segundos, Pablo Blesa, este próximo, a la vuelta de unos días, son las elecciones americanas. ¿Nos afecta a los españoles? ¿Tiene algo que ver con nosotros o eso es cosa de ellos? 30 segundos. Absolutamente, nos afecta porque los dos candidatos tienen políticas muy diferentes y, por ejemplo, en el caso de Trump, su posición sobre la guerra de Ucrania es muy distinta a la de Kamala Harris, con lo cual haría una incidencia sobre la seguridad. También sobre la OTAN tiene una posición distinta. Sobre el comercio, el libre comercio entre las dos riberas del Atlántico, okay, también hay una posición distinta y uno u otro nos pueden tasar los productos de manera diferente. Y creo también que en el ámbito medioambiental, donde Europa ha querido liderar a nivel mundial el cambio, la transformación de los motores de combustión, etcétera, y la lucha contra el cambio climático, ahí también los dos candidatos en América tienen posiciones muy diferentes. Esos 30 segundos, Jaime, también nos jugamos, nos tiene que importar, tendremos que estar atentos o es algo que, bueno, es cosa de los americanos. Bueno, perdón, a los americanos, lo que le pasa a los americanos nos pasa a nosotros, a Europa en general, ¿no? Sí. Con lo cual, como dice muy bien el profesor Blesa, en todas esas políticas económicas que tiene uno y otro y políticas sociales, no hemos hablado del tema de inmigración, que es un tema también importante, en Estados Unidos, claro que nos va a afectar a Europa. Hay que tener, esa noche debemos de estar pendientes de la televisión de cuál de los dos candidatos gana las elecciones, que no está muy claro, como sabes, porque el sistema electoral norteamericano no es como el español, va por colegios electorales, hay 4 ahora mismo, creo que son 4 estados de la Unión, que es el que va a dar el voto positivo, hay una metedura de pata últimamente del candidato del antiguo presidente, cuando habló de Costa Rica, diciendo que Costa Rica, bueno, es uno de los atláteres que apareció por allí. Es decir, es unas elecciones muy interesantes, están muy igualadas. Igual que pasó en las anteriores elecciones, ¿verdad, Pablo? Que parecía que iba a ganar y ganó el que está actualmente de presidente. O sea, son muy interesantes. Bien, estaremos. Y la pregunta que le voy a hacer a Ramón no va a ser sobre este tema. Pero han respondido ya. Han respondido ellos. Ramón, no te voy a preguntar tampoco por la propuesta de reducción de la jornada laboral que está encima de la mesa y que habrá que hablar en el futuro. No, te voy a preguntar porque el domingo por la tarde el UCAM de baloncesto juega contra el Real Madrid. Ramón, y tú eres un acérrimo aficionado al baloncesto y estás ahí todos los domingos y, hombre, di algo sobre ese partido. Perdona, él y su nieto. Él y su nieto. Buen amigo. Vaya partidazo, ¿eh? Es un lujo que tengamos este tipo de partidos aquí. Es un lujazo que tengamos un equipo en la CB, un lujazo que yo creo que no
no termina, con independencia de que yo sea más forofo o menos, no se termina de entender eso y de lo difícil que es mantener equipos en ese status quo, de ese nivel, ¿no? Porque pensemos que estamos Barcelona, Madrid, Unicaja, Gran Canaria, bueno, equipos con una trayectoria enorme, y UCAM yo creo que ya se puede permitir el lujo de decir que ya está dentro de los grandes, y que yo, por supuesto, apuesto porque el UCAM gana. Vamos. ¿El Madrid? Sí. ¿Sí? Sí. Y si no gana, me quedaré con las ganas de que gane. ¿Sabes lo que te digo, Antonio? ¿Qué? Para ese partido lo vamos a invitar al palco después de lo que ha dicho. No hace falta. Ramón está en su sitio, yo en el mío, y los WhatsApp funcionan con... Funcionan muy bien los WhatsApp. Si me vais a permitir modestamente, quiero recordar una cosa. El equipo ascendió al ACB cuando yo era vicepresidente del club. No digo nada más. Bueno, ha sido un placer contar con vosotros, con vuestras reflexiones, vuestras opiniones. Pablo, encantado, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Jaime, Antonio, un honor y muchas gracias por invitarme. Y Ramón, encantado de tenerte este rato con nosotros. Igualmente, yo cada vez que queráis estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias a los tres decanos. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches, hasta mañana. Hasta entonces, hasta jueves.